Iniciamos su programa. En concreto. Noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. A esta hora vamos a comunicarnos con el ingeniero Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, señor Castillo? Un placer de estar con ustedes. Bueno, ya está terminando febrero, muy convulsionados los meses. Sin embargo, queremos conocer cuál es la perspectiva que tiene el sector de la construcción para el 2023. Bueno, mire, el año 2022 terminó con un crecimiento cercano al 3%, de acuerdo con el INEI, que estuvo motivado por la obra pública fundamentalmente, que tuvo un crecimiento de alrededor de 15%, y a pesar de que el otro indicador de la marcha de la producción en el sector construcción, que es el consumo de cemento, presentó una caída, ¿no? Nosotros esperábamos el año 2023 una recuperación en el sector inmobiliario, sobre todo porque en la vivienda no social, que es la parte, digamos, que involucra la mayor cantidad de dinero, ¿no? Se preveía un ligero crecimiento y asumíamos que si el gobierno nacional le entregaba suficientes dinero para los programas Techo Propio y Mi Vivienda, también iba a haber un crecimiento en ese sector. Esto iba a contrarrestar de alguna manera la probable caída en la obra pública, porque había fundamentalmente un cambio de autoridades regionales y locales que, como usted sabe, explican el 65% de la inversión en obras, ¿no? La mayor parte de la inversión pública la hacen los gobiernos regionales y locales, y como este año hay un cambio de autoridades, que además es un cambio total, porque usted sabe que no se pueden reelegir, entonces se iba probablemente a reducir la marcha del sector construcción público, que además, como le expliqué, tenía un buen desempeño el año pasado, y eso podría obligar, hacía prever, mejor dicho, que iba a caer. También la inversión minera, que es el 15% aproximadamente de la construcción en el Perú, iba a caer por las razones que ya sabemos. Entonces, ahora, ¿de qué manera? Se preveía un pequeño incremento o quizá un pequeño decremento. ¿De qué manera afecta esta inestabilidad política en este sector para la inversión misma? Bueno, ahora no tenemos claro qué cosa es lo que va a pasar. Estas previsiones naturalmente partían de la convicción de que no iba a haber un conflicto tan extendido, ¿no? Que ya lleva más de 2 meses. Y naturalmente, si este conflicto no se resuelve rápidamente, las condiciones para la inversión se van a deteriorar, y para el empleo, ¿no? Ahora, en una situación como la que estamos viviendo, ¿qué pasa con las viviendas? ¿Se mantienen los precios? ¿Se incrementan el precio? ¿Cuál es más o menos la tendencia ante esta situación? Mire, en el Perú hay un mecanismo
digamos, de promoción de viviendas que se llama la venta de bien futuro. Es una herramienta que no existe en la mayoría de países del mundo, que permite hacer ventas e hipotecas de bienes que todavía no están construidos. Lo que ocurre normalmente cuando no hay una certidumbre de lo que va a pasar con el mercado es que los proyectos se dejan de ejecutar. O sea, si yo tengo la posibilidad, porque los proyectos están en una etapa de preventa, de parar un proyecto si yo siento que no hay demanda, o como está pasando ahora, ¿no?, que hay un problema con las municipalidades, ¿no?, que no quieren que haya vivienda social en distritos de clase media, lo cual es ilógico. Entonces lo que hace es se restringe la oferta, paralizan los proyectos o no los inician, ¿no? Y entonces lo que se hace es se reduce la oferta, y al reducir la oferta los precios tienden más bien a estabilizarse. Y en el Perú no existe pues una gran demanda por especulación de vivienda, ¿no? En otros países hay mucha construcción de segunda vivienda, hay construcciones que se hacen para alquilar. El Perú es un país de primera vivienda, entonces la gente compra, la gran mayoría, por necesidad. Y el año pasado, no se olvide usted, ha habido un crecimiento muy fuerte en los costos de materiales de construcción, y eso naturalmente genera una presión hacia arriba por el lado de los precios. Entonces, una baja en precios, salvo casos muy particulares, ¿no?, de proyectos que más bien estén por terminar, ¿no? Un proyecto que tiene 100 viviendas y tiene pues 2 viviendas pendientes de venta, probablemente pueda hacer un ajuste hacia abajo del precio, ¿no? Pero no es una actitud mayoritaria, ¿no? Estamos en el programa en concreto que se transmite a todas las regiones de nuestro país. Ingeniero Valdivia, dentro de este marco, si bien es cierto, la inversión pública es uno de los sectores más importantes para la reactivación económica del país, pero también vemos de que hay una gran cantidad de obras totalmente paralizadas que no se han podido concluir, y se habla de destrabar estas obras, o al menos la de mayor envergadura, pero también se conoce que estamos viviendo una realidad, digamos así, de emergencia. ¿Han llegado a hacer algún planteamiento al Ministerio de Vivienda, al gobierno central, para mejorar el tema de las contrataciones en las obras públicas? Las reglas de juego, me refiero. Mire, sinceramente las reglas del juego tienen que cambiar 180 grados. Hacemos todo lo contrario a lo que debemos hacer para que la contratación pública sea transparente, sea eficiente y sea honesta. Nuestras normas de contratación pública lo único que hacen es promover una baja ingeniería, es decir, no se valora la calidad de la ingeniería en un proceso, ir al precio más barato, y eso es un error. Hubo un presidente, el presidente Vizcarra, que se ufanaba, ¿no?, de decir que él ha bajado los precios, pero bajaba los precios a costa de los márgenes de los constructores, porque se obligaba a todos a ir al menor precio, y una parte importante de los proyectos se elegían por sorteo. Eso es la peor de las salidas. Nadie compra, por ejemplo, un celular por un menor precio nada más. Claro. Y menos obliga a todas las marcas a ponerse a un solo precio y elegir por sorteo. Eso es lo que hace el Estado peruano. Pero además hay por lo menos otros 3 factores que son importantes de considerar. Primer factor es que no las obras, sino los proyectos se seleccionan a dedo o por influencia de terceros. Eso es un error. Hay proyectos, por ejemplo, de agua, ¿no?, en donde la oferta
de recursos es inferior a la demanda. Hay mucha demanda de proyectos de agua y los recursos son limitados. ¿Cómo se eligen de todos esos proyectos los que se van a ejecutar? Simplemente a voluntad de las autoridades y a la presión de agentes, ¿no?, que hemos visto en diferentes gobiernos, que tienen la capacidad, la influencia o la relación con funcionarios para elegir un proyecto. Eso hay que eliminarlo. Prácticamente se están politizando las obras a nivel nacional. Y hay corrupción, claro, señor Castillo, claro, y eso hace un daño. Ese es un tema que hay que corregir. Otro tema que hemos visto con la Federación de Trabajadores y con el CONAFOBICER es la administración directa, la ejecución de obras por administración directa. Ahí nadie verifica que haya calidad, ni siquiera que haya expediente, se construye sin expediente. Y un tema muy importante, no se le paga a los trabajadores de construcción los salarios que le corresponden. Entonces nosotros hemos planteado que hay que verificar que los expedientes cumplan con condiciones técnicas y que los presupuestos tengan una racionalidad que incluya además el tema de los salarios y de los costos de la seguridad y salud en el trabajo. Eso se lo hemos planteado al Ministerio de Economía hace 4 ministros y por supuesto no se oye padre. Ahí hay un gran problema. Y nosotros, ¿qué cosa proponemos? Que así como en las obras privadas, y usted lo debe saber, cuando yo quiero construir algo, tengo que sacar una licencia, y para que me den una licencia, un comité de los colegios profesionales, un comité independiente, tiene que verificar que el expediente que yo presente para la licitación cumpla con los requisitos técnicos y legales para poder hacer ese proyecto. Pretendemos que los colegios profesionales que están en todo el Perú se encarguen de verificar que hay un expediente técnico, que ese expediente técnico es razonable en términos de la ingeniería, que el equipo que va a desarrollar esto por encargo de la municipalidad es un equipo confiable y que además el presupuesto no solamente esté asegurado, sino que incluya costos razonables para poder construirlo y además que garantice el pago de los salarios de los trabajadores. Muy bien. Muchas Más gracias. o menos el 20%, Correcto. el 20% de la obra pública se hace bajo esta modalidad. Y es lamentablemente un foco de corrupción y de perjuicio para empresas y trabajadores. Hay muchos temas que nos quedan pendientes para analizar este tema de la construcción, que está relacionado justamente a la reactivación económica, está relacionado a la generación de mayores puestos de trabajo a nivel nacional y lógicamente que tenemos una serie de trabas burocráticas, una serie de reglas en las contrataciones que estamos pues conversando que son un impedimento para tener una mejor transparencia en el manejo de la cosa pública. Muchas gracias al ingeniero Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, por haber participado en el programa en concreto. Gracias por su participación. Gracias a ustedes, amigos. Hemos presentado En Concreto. Este programa llegó gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros.